Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Damos la bienvenida a Nuevo Comienzo con Jesús y también Nuevo Comienzo con Jesús da la bienvenida a todos los oyentes que quieran estarnos sintonizando en esta tarde y también que se quieran gozar junto con nosotros. Estamos haciendo el esfuerzo de llevar a los hogares la palabra de Dios, de ministrarles, de no dejarles sin comida, hermanos, que ustedes tengan alimento, para que estemos fuertes, para que estemos fortalecidos y para que estemos también unidos como cuerpo de Cristo. Así es que para nosotros es una gran bendición, hermano, poder llevar a través de YouTube, ¿verdad?, esta prédica, estas enseñanzas y este compartimiento de la palabra de Dios, para que todos, hermanos, estemos, como dice el Señor, ¿verdad?, que estemos con vida. Porque acordémonos que el que nos ha dado vida ha sido el Señor. Y tenemos que procurar y tratar de mantener esta vida y este gozo que Dios nos ha dado. Que nada ni nadie nos lo quite, hermano. Porque yo creo que el diablo no tiene derecho a quitarnos el gozo de Cristo. Porque el diablo no nos dio el gozo de Cristo, sino que nos lo dio Cristo. Así que tratemos de mantenerlo, hermano, y tratemos de estar gozosos. Y pasemos esta prueba, ¿verdad?, de este virus que ha tocado todo el mundo, ha afectado todo el mundo. Tratemos de pasarlo con gozo, con alegría y no quitando los ojos de nuestro Señor Jesucristo, porque Él tiene todo en control. Es algo que nosotros tenemos que estar seguros. Dios tiene todo en control. Cuando se le quiera salir del descontrol, usted diga: Dios tiene todo en control y nada me va a venir, nada me va a pasar, porque el Señor tiene todo en control, aleluya. Esa es la esperanza del cristiano, esa es la fe del cristiano, que sabemos que nuestro control está en las manos de Dios y que Dios tiene el control de todo el mundo. Nada le toma por sorpresa a Dios. Este virus no le toma por sorpresa a Dios. Dios sabía lo que iba a venir y nos avisaba y nos decía que nos preparáramos. Y por eso nosotros tenemos la seguridad y la confianza que Dios está con sus hijos, que Dios está con la iglesia. Solamente es que creamos, hermano, y estemos dispuestos. Como le dijo Marta: no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Y entonces todo lo que tenemos que hacer es creer nada más. En esta tarde, hermano, después de darles la bienvenida y después de bendecirlos en el nombre de Jesús, quiero que vayamos a la palabra de Dios y leamos en el libro del profeta Daniel, capítulo 4, vamos a leer el 1, el 2 y el 3. Y vamos a ver aquí cómo este rey grande exalta el nombre de Dios. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. Como hijos de Dios, pase lo que pase, exaltemos el nombre de Dios. Nunca nosotros nos sintamos abajo. Exaltemos ese nombre, porque ese nombre es santo, ese nombre es bendito, ese nombre es poderoso, ese nombre es hacedor de maravillas y ese nombre es el que tiene todo el control. Aleluya. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Gloria a Dios. Conviene que yo declare las señales, milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales, cuán potentes sus maravillas, su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Aleluya. Bendita sea la palabra de Dios. Me encanta cómo este rey, un rey poderoso, una potencia como era Babilonia, cuando Dios afectó a este hombre, cuando Dios lo tocó, este rey pudo reconocer, él que se creía tan grande y pensaba que era el rey de la tierra. Hubo alguien que le puso un paro y le dijo: no, rey, hay alguien más poderoso que tú. Y te dejo decir algo, que no hay hombre, no hay gobernante, no hay rey, no hay nada que no sea puesto por Dios. Este hombre lo reconoce una vez que él tuvo su trato con Dios. Qué bonito cómo exalta el nombre, ese Dios maravilloso, ese Dios poderoso. Él creyó en Dios, se arrepintió, hermano, siendo un rey tan poderoso como él era. Un rey conquistador, un rey, hermano, que hizo tantas cosas en la tierra. Era reconocido, era temible. Pero cuando él reconoció que había un rey sobre él, más grande que él, me encanta cómo le dio la gloria a Dios. Y es lo que tenemos que hacer como hijos de Dios. Démosle la gloria a Dios y démosle el lugar a Dios también, hermano.
Démosle ese lugar. Si queremos ser bendecidos, si queremos nosotros llegar a ser alguien especial para Dios, démosle la gloria a nuestro Dios. Vamos a orar, hermano, y nos vamos a bendecir unos con otros. Y vamos a bendecir este servicio que sabemos que ya está en las manos de Dios. Sabemos que este servicio, hermanos, de alabanza y de adoración ya está en el control de Dios también. Y yo sé que también esta palabra ya ha sido mandada para los corazones que Dios va a tocar. Aleluya. Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor. Es maravilloso para nosotros tener un servicio más, un sábado más que tú nos concedes, nos permites en la tierra para alabar, glorificar, exaltar tu santo y poderoso nombre. Porque solamente tú y nadie más que tú mereces la honra y la gloria. Señor, te pedimos que tú seas bendiciendo las almas que van a oír este mensaje, este servicio. Que tú seas bendiciendo, Señor, por todo el mundo, donde quiera que tu iglesia esté reunida para adorarte y alabarte, Señor. Te damos gracias, Señor, por todo. Y declaramos, Señor, que si estamos enfermos, que si tenemos necesidad, que si tenemos necesidad económica, declaramos que todo está en tus manos. Y que tú has prometido suplir mis necesidades y lo vas a hacer conforme yo crea en ti, Señor. El reto es que yo crea, Señor, y del resto tú te encargas, Padre Santo. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te lo suplicamos y te damos toda honra y toda gloria, Señor. Amén, amén, aleluya. Soy yo que tú te acuerdes de mí.
Aleluya. Gracias, Señor. Gracias porque te podemos llamar nuestro amigo fiel que siempre nos guía cada día. Aleluya.
Dios le bendiga, hermanos, en esta tarde, ¿verdad? Estamos nosotros aquí bendecidos de seguir, ¿verdad? Con las enseñanzas que Dios nos ha dado, ¿verdad? Y esperamos que ustedes siempre sean bendecidos con todo lo que nosotros hemos estado trabajando, ¿verdad? Nosotros sabemos que en estos tiempos ha sido duro y en estos tiempos ha sido algo como que nos ha movido a todos nosotros, ¿verdad? Y le queríamos desear a cada uno de ustedes que siguieran siendo motivados, ¿verdad? Siendo animados de acercarse más a la presencia de Dios. Amén. Hoy quería, con el tópico, ¿verdad? De saber, ¿verdad? Que quién les impidió seguir la verdad. Es algo que nosotros en nuestro caminar tenemos que examinar nosotros como creyentes. Nosotros hemos sido nacidos nuevos cristianos, ¿verdad? Y tenemos que estar nosotros siempre examinando nuestro caminar con Dios. Siendo cristiano, ¿verdad? Quiere decir que lo vamos a arrepentir todos los días, ¿verdad? Porque no vamos a ser cristianos y vamos a llegar a la perfección. Cada día nosotros venimos, el Espíritu Santo nos enseña a nosotros. Hay áreas en nuestra vida, ¿verdad? Que Él quiere cambiar, quiere limpiar. Eso quiere decir que nosotros cada día tenemos que arrepentirnos. Muchas personas piensan que ya son cristianos y ya llegaron y no tienen que arrepentirse, no tienen que perdonar ni nada, pero miramos que en nuestro caminar y miramos en la palabra de Dios que es importante arrepentirse y es importante examinarse uno mismo. Miramos que el rey David, él siempre decía, examíname Dios, examíname y perdóname por los pecados que yo ni me he dado cuenta, ¿verdad?, que ha hecho. Y miramos que eso es tan importante en nuestras vidas porque muchas veces esas áreas, esos actos o tal vez ese pensar nos hace nosotros caer. Eso es algo que nosotros tenemos que tener en mente porque esas áreas crecen, son raíces, son semillas que crecen, ¿verdad? Y después en un tiempo de nuestra vida nos hacen caer o endurece nuestro corazón. Tanto creció la raíz que miramos que eso nos afecta a nuestro caminar con Dios. Y Dios siempre viene, Dios siempre dice, es tiempo de remover esa área de ti, es tiempo de quitarte y limpiarte. Pero nosotros somos los que actuamos en una manera que ya estamos con un corazón duro, amén. Y miramos que esto quiere decir que nosotros no podemos ser distraídos, nosotros no podemos ser conformados a la vida de aquí. Eso es algo que en estos tiempos ha habido mucha distracción, ha habido mucho temor, ha habido mucho como preguntas que hemos estado haciendo, ¿verdad? Pero miramos que en todo esto nosotros tenemos que reconocer que Dios todavía está en control, amén. Y nosotros tenemos que saber que Dios está en control, esto es dirigido por la mano de Dios. Y nosotros como creyentes tenemos que establecer una relación con Dios tan profunda que nosotros vamos a solo saber lo que está haciendo el Padre. La palabra de Dios siempre nos enseña que nosotros tenemos que ver lo que está haciendo el Padre para que nosotros lo podamos juntar en los planes de Dios. No contradir, ¿verdad? No contradecer con lo que Dios está haciendo, pero unirnos con lo que Dios está haciendo, ¿verdad? Nosotros estamos aquí y fuimos hechos por eternidad. Nosotros fuimos hechos para no es solo que 80 años o 120 años, ¿verdad? Nosotros fuimos hechos por eternidad. Ahora diciendo eso, nosotros tenemos que pensar cómo vamos a vivir aquí en la tierra, cómo vamos a conocer a Dios aquí y dónde nosotros vamos a estar en nuestra vida cuando ya lo vayamos de aquí en la tierra, dónde vamos a ir. Y la palabra de Dios es simple. Yo siempre digo que la palabra de Dios es blanco y negro. Vamos a ir al cielo o vamos a ir al infierno. Y eso es algo que la palabra de Dios nos enseña, que solo por medio de Jesucristo Él es la puerta, y por la gracia que Él hizo en la cruz nosotros podemos tener acceso a Él. Y hoy quería hablar de un hombre, ¿verdad? Un hombre que Él cuando Él vino, Él deseó hacer todo bien en los ojos de Dios. Él tenía el deseo de complacer al Señor, ¿verdad? Y él no quería distracciones y él sacudió todo, limpió todo, ¿verdad? Y no solamente en su hogar, pero limpió todo en
en la ciudad donde él vivía. Y miramos que por esos actos Dios lo pudo bendecir a toda la ciudad, ¿verdad? Pero miramos que cuando hay distracciones, cuando hay conformidad en nuestras vidas, allí es cuando nosotros nos comenzamos a apartar de Dios. Allí es cuando nosotros lo olvidamos, que la bendición, la gracia que nosotros tenemos aquí hoy en día es solamente por Jesucristo. No es por nosotros mismos, no es, y la palabra de Dios es clara, dice que en esto no se puede comprar. No se puede comprar la salvación, porque ya Jesucristo pagó ese precio, ¿verdad? Y vamos a ir a Segunda de Crónicas, a capítulo 14, y vamos a estar leyendo aquí en el versículo 1 al 6, amén. Y dice así la palabra de Dios, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, cuando Abías murió, lo enterraron en la ciudad de David. Después su hijo Asa lo sucedió en el trono. Hubo paz en la tierra durante 10 años. Asa hizo lo que era agradable y bueno a los ojos del Señor su Dios. Quitó los altares extranjeros y los santuarios paganos. Destruyó a las columnas sagradas y derribó los postes dedicados a las diosas Asera. Ordenó al pueblo de Judá que buscara al Señor, Dios de su antepasado, y de obedeciera su ley y sus mandados. Asa también quitó los santuarios paganos y los altares del incienso de cada una de las ciudades de Judá. Entonces, el reino de Asa disfrutó un periodo de paz. Durante los años de paz, Asa pudo reconstruir las ciudades fortificadas en todo Judá. Nadie estuvo en guerra contra él durante ese tiempo, porque el Señor le daba descanso de sus enemigos. Amén. Aquí miramos muchos actos, ¿verdad? Aquí miramos que ya cuando el padre de Asa, Abías, ya había morido, ¿verdad? Miramos que Asa entró con ese deseo de hacerlo bien, porque miramos que había corrupción en esta ciudad. Miramos que ya habían altares paganos, ellos tenían pilares, ¿verdad? Para diosas, ¿verdad? De acera. Miramos que ellos, el corazón de Israel, de Judá, ¿verdad? Miramos que ellos comenzaron a adorar otros dioses. Y miramos que no solamente eso, pero entró, ¿verdad? En los templos de que ellos tenían para Dios. Y miramos que eso no le agrada a Dios. Y miramos que automáticamente Él reconoció que había que tener un cambio en la vida. Y miramos que aquí Él decidió quitar todo. Dice, muevan todo, limpien todo, destruyan todas estas cosas. Vamos a adorar al Dios de nuestros antepasados. Amén. Y es el Dios verdadero. Y lo que a mí me gusta aquí es que miramos que en la escritura que Él comenzó a quitar todo esto, comenzó a destruir todas estas sagradas pilares, ¿verdad? Que estaban hechos, ¿verdad? Que ellos mismos hicieron. Miramos que pudo entrar una paz a la ciudad. Y ustedes saben, ¿cuántos saben que cuando nosotros limpiamos, cuando sacamos ídolos de nuestra vida, cuando nosotros vivimos una vida justa ante Dios, esa paz de Dios viene a nuestras vidas? Porque muchas veces nosotros como cristianos, si usted no se halla con esa paz, y si ustedes están aquí hoy en día y que están así pensando, porque ¿qué me pasa? Me siento tan ansioso, examine su vida. Porque tal vez hay que limpiar casa, ¿me entiende? Y es algo que nosotros tenemos que ver, qué está en nuestras casas. Y si hay altares, y si hay incensios, ¿verdad? Y si hay cosas que han sido dedicadas a otras cosas, eso va a venir y contradir con Dios. Y por eso muchas veces nosotros lo hallamos como cristianos que no tenemos paz, ¿verdad? No tenemos ese descanso ante Dios. Y la palabra de Dios dice que Él nos da ese descanso a nosotros. Pero hay que examinarnos nosotros. Hay algo que está mal. Y eso algo me pasó a mí en una etapa de mí. El año pasado a mí yo miraba que yo no tenía paz. Yo me frustraba, yo me hacía ansioso. Y hasta que mi esposa Abby, ella leyó una escritura que nosotros hallamos descanso por medio de la salvación. Y yo comencé a examinarse a mí mismo. Y yo dije, espérame, algo está pasando. Yo dije, yo quiero esa paz.
¿Y qué ha pasado con esa paz? Pero fue como un despertamiento en mi vida. Porque acuérdense que el enemigo es astuto. Él se va a meter en su vida y él va a tratar de quitarle todo eso. El trabajo de él es destruirnos nosotros. Él nos odia. Él no es nuestro amigo. No, nosotros tenemos que mirar eso claramente, que él es nuestro enemigo. Y él va a tratar de quitarnos todo y va a hacer todo lo posible para quitarnos nuestra paz que nos da Dios. So, yo me tuve que examinar, yo tuve que sacudir, yo tuve que proclamar victoria sobre mi vida. Yo tuve que sacar ansiedad, estrés, yo tuve que proclamar y decirlo con mi boca y sacar todos esos pensamientos, ese estrés, ¿verdad? Y después que hice eso, yo pude sentir la paz de Dios que venía sobre mi vida. Y es algo que nosotros tenemos que ver que es tan importante, hermanos, examinarse uno a otro. Es tan importante, hermanos, de uno mismo, porque acuérdense que nosotros somos transparentes ante Dios. Dios mira todo lo que nosotros hacemos. Tal vez nosotros pensamos, oh, mi hermano no mira, el pastor no está viendo, yo puedo hacer esto, pero Dios lo mira todo. Y por eso hay causas, hay consecuencias en nuestra vida, y las razones es que tal vez así Dios no está con uno. Y muchos de nosotros estamos engañándonos a nosotros mismos, pensando que tenemos una vida bien con Dios. Pero nosotros miramos aquí en la palabra de Dios que Israel, ellos pensaban que todo estaba bien. Ellos pensaban que estaba bien de meter estos ídolos al templo. Ellos estaban bien de encender incienso a diosas. Miramos que ellos pensaban que todo está bien, pero ellos no tenían paz. Ellos seguían siendo atacados. Ellos seguían siendo atacados por sus enemigos. Y miramos que ellos, cuando limpiaron todo automáticamente, miramos que ahí viene la paz de Dios. Y dice aquí la palabra de Dios que ellos tuvieron descanso por 10 años. Amén. Y miramos que nosotros no podemos mezclar. Dios es un Dios con celos. Y Dios no va a compartir su trono con nadie más. Acuérdense. Nosotros somos el templo de Dios. Y yo le estoy hablando a los creyentes, y yo le estoy hablando a los que han sido bautizados y han sido nacidos de nuevo. Yo le hablo a ustedes que nosotros no podemos compartir. La palabra de Dios dice que nosotros ahora somos el templo de Dios. Ahora Dios mora en nosotros por medio del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, Dios no va a compartir eso con nadie. Acuérdense, el diablo trató, él pensó ser más que Dios. Pero miramos que Dios ahí nomás lo derrubó y lo sacó para abajo, porque Él, no hay nadie incomparable a Él. Él es el único Dios, el todopoderoso Dios. Y Él no se lo va a comparar con nada. Y nosotros no lo podemos engañar a nosotros mismos pensando que vamos a poder ser otra cosa y mezclar, y Dios va a estar con nosotros. Y vamos a ver aquí en la palabra de Dios, y nosotros tenemos que, por eso es tan importante, hermano, que no lo pongamos confortable, que no tengamos... que no tomemos esa ventaja y lo construyamos, que es la gracia de Dios que nosotros tenemos aquí hoy, ¿verdad? Nosotros no podemos ser distraídos. Y miramos que eso es lo que pasó con Asa. Miramos que él empezó bien, él hizo todo lo que era placente a Dios. Él limpió todo y por 10 años tuvieron paz. Y tal vez en esos 10 años ellos se le olvidó. Tal vez Asa hizo... acciones, y tal vez él dice, bueno, todo va bien, pues tal vez voy a hacer esto, tal vez ya no voy a adorar a Dios como lo hacía antes. Y eso no es que nos pasa a nosotros, la humanidad. Eso es lo que pasa, es que nosotros lo olvidamos de todo eso, ¿verdad? Y miramos que aquí, vamos a seguir aquí en 2 Crónicas 15, desde el 1 a 2, ¿verdad? Vamos a leer aquí, dice: luego el Espíritu de Dios vino sobre Aserias, hijo de Obed, y salió al encuentro del rey Asa, cuando ese volvía de batalla. Escúchame, Asa, le gritó. Escuchen todos ustedes de Judá y Benjamín. El Señor permanecerá con ustedes mientras ustedes permanezcan con Él. Cada vez que lo busquen, lo encontrarán. Pero si lo abandonan, Él lo abandonará a ustedes. Miramos qué clara es la palabra de Dios. Primero quiero que observemos aquí, en el versículo 1 dice que Asa volvía de batalla. Y miramos que allí la paz de Dios ya se había terminado. Porque miramos que Dios le dio un descanso. Pero miramos que hubieron acciones, decisiones de Asa que lo mandó a él a ir a batalla, que lo mandó a él
no tener esa paz, que vino y contradició esa paz de Dios y él tuvo que ir a batalla. Pero miramos que aquí fue usado este profeta, ¿verdad? Y él vino hacia él y le dijo, hey, esperen, escuchen todos, mientras que sea too late, como dicen en inglés, ¿verdad? Antes que sea muy tarde. Y dice, escuchen todos ustedes de Judá y Benjamín, escuchen. El Señor dice que cuando ustedes permanezcan con Él, lo van a hallar. Y eso es algo maravilloso de Dios, de que Dios todavía nos advierte antes que vienen las cosas malas. Y miramos que aquí Él dice, antes ustedes que permanezcan con Él, y si lo buscan, Él va a estar ahí. Él lo va a rescatar, Él lo va a sanar, Él va a estar ahí con ustedes, Él lo va a venir y lo va a confrontar a ustedes. Y miramos que eso es algo una especialidad de Dios, que Él nos ama tanto a nosotros. Y miramos que Él nos viene y nos dice, hey, espérate, antes que hagas esa decisión, antes que vayas por ese camino, sepa que si tú te quedas conmigo, yo voy a estar contigo. Y miramos, pero cuando ustedes abandonan, cuando ya abandonamos a Dios, Él nos va a abandonar a nosotros. Porque hay que reconocer que nosotros no podemos mezclar. Dios es un Dios santo. Muchas personas se enfocan, y esto me pasó a mí hace unos años, yo me enfocaba en el amor de Dios y es maravilloso, sí, lo podemos enfocar en el amor de Dios, pero el Señor una vez me habló a mí, me dijo, sí, mi amor es grande, pero también yo soy un Dios de fuego. Y eso es algo que como que me despertó a mí, porque mucha gente se enfoca en el amor de Dios y dice, no, pues sí, Dios es bueno, Dios es grande, y sí, Dios es todas esas cosas, pero hay que saber que cuando nosotros lo abandonamos a Dios, vamos a ver ese Dios de fuego, vamos a ver el juicio de Dios, y vamos a ver que nosotros vamos a tener que estar en esa manera, ¿verdad? Y miramos que aquí ya Asa y Judá y Benjamín, miramos que ellos ya iban a un camino contrario de lo que Dios había planificado con ellos. Acuérdense que ellos habían limpiado todo. No había contrariedad con Dios. No había nada de eso. Ellos estaban en paz por 10 años. Imagínense eso, hermano. Que paz, una tranquilidad, que uno pueda salir afuera con su familia y haya esa paz de Dios y uno pueda mirar al cielo y decir Dios es bueno y decir Dios es grande. Pero miramos que aquí eso ya había terminado. La paz ya no había, porque ellos venían de batalla. Miramos que aquí viene la contradicción. Y miramos que en este periodo de paz no había ninguna guerra. Dice la palabra de Dios que los enemigos no venían contra él, no, le tenían temor. Y cuántos saben que cuando nosotros tenemos una vida justa ante Dios, miramos que el enemigo no va a poder tocar a nosotros, porque no hay nada que él pueda venir y decir contra nosotros. Y eso es algo que nosotros podemos aprender, hermanos. Y si está en la palabra de Dios, y si dice ahí en la palabra de Dios que nosotros podemos vivir una vida justa, créalo que sí lo podemos hacer. Muchas personas dicen que es muy duro. Y me recuerda el versículo, ¿verdad? Cuando venía Jesús con sus discípulos y decía, ¿verdad? Que Pedro le dijo, pues ¿quién va? Esto es muy duro para personas que seguir. Nadie va a poder seguir esto. Y Jesús le da vuelta y le dice, él dice, humanamente es duro, pero con Dios todo es posible. Y yo le animo aquí hoy, yo le animo a ustedes que sí es posible vivir una vida justa. Y sí es posible, aunque todo el mundo se esté quemando, aunque haya un caos, que nosotros podamos respirar y decir, yo tengo la paz de Dios. Eso sí existe, hermano, déjeme decirle. Porque en estos tiempos Dios no ha dormido en nuestra iglesia, Dios nos ha estado advirtiendo, Dios nos ha venido hablando a nosotros. Y nosotros tenemos esa paz, aunque todos están así ansiosos y ahorita en California estamos viendo que hay fuego, ¿verdad? Miramos que nosotros seguimos con esa paz de Dios. Nada nos preocupa, nada nos distrae. Nosotros reconocemos que Dios está en control y sabemos que Dios sigue protegiéndonos a nosotros. Y esa paz, hermanos, es lo que quiere el mundo, ¿verdad? Pero hay que reconocer que no podemos mezclar las dos cosas, no podemos mezclar Dios con otra cosa. Nosotros tenemos que examinar nuestros hogares, tenemos que examinar nuestras vidas, limpiar altares, limpiar de otros ídolos. Y si otras cosas están tomando el lugar de Dios, nosotros tenemos que reconocer y limpiar todas esas cosas para que Dios pueda morar en nosotros otra vez. Amén. Y vamos a seguir leyendo aquí en 2 Crónicas 16 y vamos a leer aquí del 2 y 3. Dice, en respuesta, Asa retiró la plata del oro, los tesoros del templo del Señor
del palacio real, los envió al rey Ben-Hadad de Aram, quien gobernaba en Damasco, junto con el siguiente mensaje: hagamos un trato, tú y yo, como hicieron tu padre y mi padre. Mira, me envió plata y oro, te envío plata y oro, rompe el trato con el rey de Baasa de Israel para que me deje en paz. Aquí miramos, Asa está en otro camino. Asa, ya no hay paz, sabemos. Y ahora vino un rey y básicamente vino contra Asa y él cubrió la ciudad. Y él no dejaba nada entrar, no dejaba nadie salir. Y cuando eso pasa, y si leemos historia, ¿verdad? Cuando hacían eso los enemigos y rodeaban así alrededor de la ciudad, básicamente lo que ellos hacían es mataban esa ciudad, porque ya no había comida, no podían cambiar, no podían salir a comprar o entrar. Cuando eso pasa, es algo que cuando ellos salen, lo atacan y por el temor ellos se quedan allí. Pero miramos que Asa, en vez de venir a Dios, recordándose la palabra de lo que Dios le había dado a él, que si él iba con Dios y si él se arrepentía y él clamaba a Dios, lo iba a hallar. Pero miramos que Asa hizo lo contrario. Ya Asa ya no tenía esa relación con Dios. Asa, miramos aquí en la escritura, ¿verdad? Que él hizo un trato con otro humano, con un hombre, ¿verdad? Miramos que con un rey, un gobernador. Miramos aquí que él hasta sacó los tesoros. Imagínense, recuérdense que cuando ellos tenían paz, Asa pudo construir. Asa derribó todo y le presentó todo a Dios para que Dios sea exaltado. Pero lo que miramos aquí que él hasta sacó, envió plata y oro del templo de Dios. Y miramos que esas cosas que son consagradas, que nosotros le damos a Dios, para Dios significa mucho. Y miramos aquí que él rompió eso. Él ya ni se acordaba de Dios, ya ni se acordaba de orar, ya ni se acordaba de ir a clamar a Dios, que Dios le ayudara, porque Dios estaba con él antes. Pero miramos que él estaba tan distraído, estaba tan lleno con temor, que él hizo un trato con otra persona. Y Dios no le gusta eso. Dios dice que Él es todo para nosotros. Dice la palabra de Dios que padre y madre lo dejará, pero Él nunca lo dejará, ¿verdad? Y miramos aquí que hasta se le había olvidado los beneficios y las bendiciones que Él recibía, ¿verdad? Ante Dios, por haciendo lo que era bien y justo en los ojos de Dios. Pero miramos aquí que Él sacó todas esas cosas y miramos que Él ya ni tenía temor de Dios de ese acto que Él hacía. Él lo hizo así como que cuando Él destruyó todos esos altares, Él lo trató a sí misma, así como cualquier otro Dios, que no significaba nada. Y miramos que aquí Asa comenzaba a confiarse a Ben-Hadad. Y miramos aquí que siendo en este acto, ¿verdad? Y hay que recordarnos que antes, cuando ellos eran atacados o querían ser atacados, Dios era el que siempre los protegía a ellos, ¿verdad? Y miramos aquí, en versículo 7 dice: en ese tiempo, vamos a leer en 2 Crónicas 16, de 7 al 9, dice la palabra de Dios, dice: en ese tiempo, Ananí, el vidente, fue a ver al rey Asa y le dijo: por cuanto pusiste tu confianza en el rey de Aram en lugar de confiar en el Señor tu Dios, perdiste la oportunidad de destruir al ejército del rey de Aram. ¿No recuerdas lo que les pasó a los etíopes y a los libios y a su enorme ejército, junto con todos sus carros de guerra y los conductores? En ese tiempo confiaste en el Señor y Él los entregó a tus manos. Los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen el corazón totalmente comprometido con Él. Qué necio has sido, de ahora y en adelante estarás en guerra. Wow.
Estas son palabras fuertes, ¿verdad? Miramos que estas son palabras que si miramos en el capítulo anterior, vino usado por otro profeta, vino y él le comunicó eso a Asa, y si tú te vas, yo te dejaré. Pero miramos qué ofensa tan ante Dios, y si lo podemos imaginar cómo Dios se sentía en ese momento, insultado, dolido, ¿verdad? Que Asa había quebrado, que se le había olvidado de los tiempos buenos, que se le habían olvidado los 10 años de paz, que se le habían olvidado cómo Dios lo cuidaba a él. Y miramos aquí que hubo un tiempo que ellos estaban en guerra con los etíopes y con los libios. Y miramos que era un ejército hermoso, grande, ¿verdad? Pero miramos que Dios los protegió a ellos. Ellos no tuvieron que hacer nada. Y miramos que aquí le dice a este profeta que él se le había olvidado todas esas cosas. Y él estaba siendo necio y sacando de los tesoros que estaban en el templo de Dios, dándolos a otras personas, dándole su confianza a Ben-Hadad. Y miramos aquí que por estos actos él iba a terminar su vida en guerra. Dice, por el resto de tu vida vas a estar en guerra. Porque cuando nosotros estamos mal con Dios, cuando nosotros ya nos vamos en otro camino, no vamos a tener descanso. No vamos a tener paz en nuestra vida. Porque nosotros vamos a estar en guerra, lo vamos a estar frustrando, vamos a ver que la vida va mal, porque la gracia de Dios ya no está con nosotros. Pero me gusta aquí en el versículo 9, dice que los ojos de Dios, ¿verdad? Los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen el corazón totalmente comprometido con Él. Que los ojos de Dios buscan toda la tierra, los ojos de Dios mira y busca el corazón que está verdaderamente entregado al Señor. Y miramos aquí que nosotros como cristianos lo tenemos que aprender, nosotros como cristianos tenemos que ver, ¿verdad? Que nosotros podemos seguir confiando en Dios. Y no es muy tarde, hoy es nuestra advertencia, hoy puede ser ese tiempo que nosotros podemos recordarnos de Dios, recordarnos los tiempos buenos. Tal vez hubo unos años que todo iba bien, tal vez hubo unos años que nosotros recibíamos esa paz de Dios, y nosotros tenemos que ver que en esos tiempos era cuando el Señor estaba más cerca de nosotros. Y si ustedes están aquí y no tienen esa paz, no tienen ese descanso ante Dios, yo les invito a ustedes que se examinen ustedes mismos, porque acuérdense, esto es algo personal. Ahora ya no es un pueblo que Dios está dirigiéndose, ahora es algo personal, usted y Dios. Y yo sé, como yo dije, que hay cosas ocultas que nosotros tal vez ni nos damos cuenta. Cuando eso pasó en mi vida, yo no sabía que yo ya iba en esos mismos caminos, poniendo mi confianza en otras personas, ¿verdad? Y Dios decía, no, eso no es para ti. Y Dios me habló por medio de estas palabras, estos versículos, y Dios me dijo que si yo iba a seguir mi vida, iba totalmente a estar en guerra, diciendo que yo iba a estar frustrado, que yo iba a estar estresado, que yo iba a estar enojado, que no iba a tener paz en mi vida. Y yo automáticamente me desperté y yo dije, ¿para qué quiero más? ¿Verdad? Yo le pedí perdón a Dios. Yo quebré toda esa relación, yo quebré todas esas cosas, porque yo no quería ir a esa vida. Yo ya la podía ver, yo la podía sentir de lo que venía, y yo no estaba feliz. Yo decía, ¿qué pasa en mi vida? ¿Qué pasa? Pero son cosas así pequeñas, hermanos, que son raíces que nos mandan a nosotros a ir en lados que Dios no puede continuar con nosotros. Y Dios me decía a mí, Él hacía todo esto porque Él es el único que se puede llevar toda la honra y la gloria, ¿verdad? Y ahora yo puedo ver mi vida, yo puedo ver cómo la paz que está conmigo, yo puedo ver cómo la paz está en mi hogar, yo puedo ver cómo la paz está con mi familia, ¿verdad? Yo puedo ver cómo Dios nos ha bendecido a nosotros. Pero toma aunque sean cosas duras, aunque son cosas que sacrifican, ¿verdad? Cosas que tenemos que dejar, y relaciones o amistades que tenemos que quebrar para poder ser justo ante Dios. Miramos que esas cosas son tan importantes, y mi vida cambió para siempre desde que yo hice esa decisión, donde yo pude quebrar esa amistad, ¿verdad? Que pude entregar mi vida totalmente a Dios y no dejar nadie que viniera a contradecir o llevarse la exaltación que Dios se merece. Y miramos que desde allí Dios cambió mi vida, y de allí Dios me ha estado
tratado con mi vida, me ha estado cambiando y transformando mi vida para que yo viva una vida con paz con Él. Porque eso es lo que Dios desea, es la paz en nosotros. Amén. Y miramos lo que Dios desea más, es que nosotros lo vivamos. Y eso es algo que Dios me comunicó a mí. Hace ya casi 1 año y medio me dijo a mí, Él no quiere que yo viviera una vida así estresada, así cargada, ¿verdad? Porque miramos que por eso Jesucristo murió en la cruz. Y miramos que por eso Jesucristo llevó todo nuestro pecado allí. Y miramos que Dios me habló y me dijo, yo no quería que tú vivieras una vida así. Tienes que cambiar. Y y era algo que yo no me fui de los caminos de Dios, hermano. Yo no estoy hablando de nada de eso, que me fui al mundo. No, son cosas como que amistades, ¿verdad? Y donde yo iba a poner mi confianza en una persona que iba a contradecir con Dios. Porque desde aquí hasta mi vida, hermanos, mi vida ha sido bendecida, pero por Dios. No ha sido por nadie más. Pero cuando Dios mira que el futuro, y hay que entender eso, nuestro Dios mira el futuro y Él nos advierte a nosotros antes que no nos caigamos, antes que nosotros lo ofendamos a Dios, ¿verdad? Dios nos advierte y nos dice, tú tienes que cambiar. Y era algo que, esta amistad era algo que Él estaba adorando otras cosas, ¿verdad? Otras cosas ocultas. Y su vida era de exaltarse a Él mismo, y Dios miraba, y eso, como dice la palabra de Dios, la luz y la oscuridad no se pueden mezclar, y automáticamente tuve que hacer esa decisión. Y yo me paro aquí ante ustedes, y yo vivo una vida con paz, y ahora yo puedo ver las bendiciones de Dios, y yo le puedo dar ofrendas, yo le puedo dar diezmos, yo le puedo dar todo a Dios, porque Él es el que se lo merece, y yo le doy todo así ante Dios, y Él es el que sigue bendiciendo mi vida. Pero nosotros como creyentes tenemos que saber que nuestra vida y nuestro caminar no se trata de cómo empezamos, porque tal vez ahorita nosotros sentimos, oh, yo hago mucho por Dios, yo estoy haciendo bastante ante Dios, pero nosotros tenemos que ver que lo que importa es cómo terminamos, ¿verdad? Miramos que Asa tuvo 10 años buenos, puede decir, 10 años que toda la ciudad estuvo en paz. Pues algo pasó en la vida de Asa, y eso es algo que nos pasa a todos nosotros. Algo pasa en nuestras vidas, ¿verdad? Algo pasa que nos olvidamos, lo confortamos nosotros y pensamos que podemos hacer cosas que no le agrada a Dios, o hacer decisiones, o poner nuestra confianza en otras personas que no es Dios. Y nosotros miramos que esas cosas es lo que nos apartan de Dios, ¿verdad? Y eso es lo que miramos con Asa. Y Asa, el corazón de Asa era tan duro. Cuando él oyó este mensaje, Asa se enojó tanto que él agarró al profeta y lo tiró a la cárcel, ¿verdad? Y él lo dejó allí. Y él se enojó tanto que miramos que le vino una enfermedad a sus pies. Y miramos que, y si sigue leyendo la historia, miramos que Asa nunca fue a orarle a Dios. Él nunca dijo, Dios, sáname, Dios, me arrepiento ante ti. El corazón de Asa era tan corrupto, esa raíz, ¿verdad? Creció tanto en la vida de él, que él solo confió en sus doctores, ¿verdad? Que él tenía, ¿verdad? Y miramos que él murió allí. Yo creo que él murió como 1 año después que él tuvo esa enfermedad en su pie, ¿verdad? Esa infección. Y miramos que en eso, él murió y nunca se perdonó con Dios, nunca le pidió a Dios, él murió como impío. Y el mensaje de hoy, lo que yo le quería decir a ustedes, es que cómo nosotros vamos a terminar nuestra vida, ¿verdad? Cómo nosotros vamos a terminar, porque no es como empezamos. Si yo crecí en la iglesia, yo vi mucha gente que tenía ese deseo y yo miraba que se quebraban ante Dios, y ahora yo los miro que se han ido de la iglesia. Y es algo que yo sé que le quebrantan a Dios, y hasta algunos han dicho que ni creen en Dios, que todas esas cosas eran mentiras. Yo digo, ¿cómo puede ser? ¿Cómo es tan la mentira del diablo? Y cómo esa raíz posee a la vida de nosotros, que hasta nos partan completamente de Dios, y hasta nosotros lo enojamos contra Dios, y nosotros decimos que no hay un Dios. Eso es negar, ¿verdad?, de la grandeza de lo que Dios ha hecho. Miramos que Asa terminó así, en esa misma manera, que él no dio su vida a Dios. Y eso es algo tan importante, hermanos. Es algo que nosotros tenemos que siempre examinarnos nosotros, ¿verdad?
que no terminemos en esa misma manera, porque no es el acto que hacemos, ¿verdad? Otra vez, no son las cosas que nosotros comenzamos. Muchas veces nosotros lo sentimos bien, que decimos, oh, ya trabajé en la iglesia, y yo hice un año, fui un líder, bla, bla, bla. Pero acuérdense que es como que estamos viviendo la vida hoy, como nosotros estamos delante de Dios, ahorita, en este momento. Porque miramos que esa raíz pequeña, ¿verdad? Lo que leemos aquí en Gálatas, ¿verdad? Que esa raíz, esa semilla es lo que nosotros... la levadura es lo que lo levanta, ¿verdad? Y miramos ahí en el versículo 9 que esa falsa enseñanza es como un poquito de levadura que impregna toda la masa, ¿verdad? Miramos que eso es lo que lo hace crecer. Y miramos lo mismo con nosotros. Y si nosotros miramos que si tenemos esa semilla en nuestra vida, ¿verdad? Esa misma semilla nos hace a nosotros caer. Y esto muchas veces pasó. Y si lees los libros de los jueces, ¿verdad? Siempre miramos que empezaban fuerte, con Gedeón, ¿verdad? Miramos que él empezó fuerte. Dice que la presencia de Dios vino y lo vistió, lo abrazó, ¿verdad? Lo cubrió a él completamente. Pero miramos que algo pasó en su vida, que él no pudo limpiar su vida, ¿verdad? Él no completamente le dio la vida ante Dios. Y él quiso tomar todo ese crédito para él mismo y él terminó lo mal. Y Israel ni se acordaba quién era Dios. Después de generaciones se olvidaron de él y de Dios. Y miramos que lo mismo pasó con Asa, que Asa empezó bien. Él se le olvidó que los 10 años que él había agarrado fue por la gracia de Dios, por ser bien ante Dios. Yo le invito a ustedes, hermanos, que ustedes se examinen hoy. Que tal vez el año pasado fue bien, tal vez ustedes vivieron una vida bien o whatever, o tuvieron una vida bendecida, o tal vez pensaron que ya le dieron todo ante Dios. A mí lo que siempre me motiva es la historia de Josué con Caleb, ¿verdad? Caleb tenía 85 años, imagínense, 85 años, ¿verdad? Y él estaba listo de ir a pelear. Miramos que Caleb decía, yo estoy listo, yo estoy fuerte así como era joven. Y así yo quisiera animarle a ustedes, que ustedes estén animados, ¿verdad? Que ustedes estén así, en esa misma manera, en ese mismo pensar de decir así, yo estoy listo, yo tengo tal y tal año, ¿verdad? Pero yo soy mismo y estoy motivado de ir y seguir la carrera con bien. No de conformarme a mí mismo, no de tomar toda esta ventaja, no decir que, oh, ya llegué hasta aquí y ya di todo a Dios, ¿verdad? Nosotros tenemos que seguir adelante, ¿verdad? Nosotros tenemos que seguir con esa misma fuerza, ¿verdad? Porque Dios, aquí leemos en el versículo 8, dice, seguro no fue Dios porque es Él que llamó a ser libres. Él nos llamó a nosotros a ser libres de todo, hermanos. Y eso quiere decir de toda enfermedad, de todo cansancio, de todo estrés, de todo ansiedad, de todo eso, de ser libre completamente. Que nosotros podamos vivir una vida en gozo y en paz y poder darle a Dios más y más en nuestra vida, de poder ir a predicar la palabra de Dios en esa manera que nosotros podemos dar ante Dios. Amén. Vamos a orar en este momento y vamos a pedir la presencia de Dios que venga y nos revele a nosotros qué son esos ídolos o qué son esas semillas que tenemos que limpiar nosotros, ¿verdad? Para que nosotros podamos ser limpios. Amén. Gracias te damos, Padre Santo, en este momento, Señor. Te pedimos, Padre, que tu presencia venga aquí adelante, Señor Jesús, que nos vengas y los limpies, Padre Santo, que vengas, Padre Santo, y tú, Padre Santo, aleluya, que venga, Señor Jesús, y nos revele, Padre Santo, aleluya, qué es lo que impide tu paz venir a nuestras vidas, Señor. Yo te pido, Padre Santo, que tú vengas levantando, Padre Santo, esos guerreros, esas guerreras, Señor Jesús, aleluya, que podamos nosotros seguir con esa misma fuerza, Señor, que podamos, y si comenzamos a limpiar, Señor, nuestros hogares, nuestra vida, Señor, que nosotros sigamos con ese deseo, que cada día nosotros lo arrepintamos, Padre Santo, en tu presencia, Señor, que cada día nosotros entreguemos más y más de nosotros, Señor, y nosotros tenemos a ti toda la vida para que tú vivas para nosotros, Señor Jesús, aleluya. Te pedimos en este momento perdón, Señor, si nosotros hemos puesto nuestra confianza, Señor, en otras personas, Señor Jesús, si nosotros hemos puesto la confianza en líderes, Señor Jesús, o los líderes de nuestros países, Padre Santo, aleluya. Nosotros te pedimos, Señor, que en este momento, Padre, que tú seas ese solo todopoderoso Dios, Señor, en nuestras vidas, Señor. Nosotros te pedimos, Señor, que tú puedas seguir, Señor Jesús, siendo ese Dios, que tú nos protejas, Padre Santo, que tú nos lleves, Padre Santo, aleluya, en esos cambios en nuestras vidas, Señor, que nosotros miremos qué tan rápido puede cambiar nuestra vida, Señor, que si algo está mal, Señor, que nosotros lo arrepintamos, Señor Jesús, y que podamos seguir, Señor Jesús, aleluya, contigo, Padre Santo, en esa paz, porque yo sé que tú nos quieres que nosotros vivamos una vida con carga, Señor, y te pedimos en este momento, Señor, que tú unja los corazones, Señor, todas las personas que están oyendo en este momento y los que van a oír en el futuro, Padre Santo, aleluya,
aleluya. Te pedimos, Padre Santo, que tú puedas, Padre Santo, ser ese Dios, ese Rey, Señor Jesús, y que podamos, Padre Santo, seguir adorándote, Padre Santo, aleluya. Te damos gracias, Señor Jesús, y nosotros te adoramos, Padre Santo, ante ti, exaltando tu nombre, Padre Santo, aleluya, en este día, Señor. Y yo te pido por mis hermanos y mis hermanas, Padre Santo, que están afuera en diferentes circunstancias, Señor, por los fuegos, esta epidemia, Señor Jesús. Sabemos que todo está en control, Padre Santo, en ti, Señor. Y te pedimos, Padre Santo, que tú sigas dándonos, Padre Santo, ese descanso, esa paz, Señor Jesús, aleluya, que podamos soñar, Padre Santo, en estos tiempos, que tu bendición, Señor, y tu gracia siga en nuestras vidas, Padre. Y por más, Señor, que tu paz, Señor, siga morando en nuestras vidas, Padre Santo. Te damos gracias, Padre Santo, aleluya. Te damos toda honra y toda gloria, Padre Santo, aleluya. Y amén, Señor, te damos gracias, Señor. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Y si sienta este tiempo, Padre, que ustedes puedan seguir con la paz de Dios. Amén. Aleluya.